La lección de hoy es la número 29. Se llama Confrontando la mentira. Vamos a ver a quién confronta Jeremías en este capítulo. Vamos a leer y estudiar el día de hoy el capítulo 28 de Jeremías. Hemos estado viendo durante ya varios viernes el libro de Jeremías y nos hemos dado cuenta, cada uno de nosotros, que Jeremías es un libro que es de advertencia para su tiempo y para este tiempo también. Hemos estado viendo que la condición espiritual de Judá y de Jerusalén no difiere mucho de lo que hoy día está pasando en el mundo y en nuestro lugar más cercano, que es nuestro país. La condición espiritual es muy mala, paupérrima, podríamos decir. Y aunque las advertencias del Señor a través de Jeremías han ido al pueblo, a los líderes del pueblo, a los líderes religiosos una y otra vez, el pueblo continúa con su cabeza dura, con su cerviz dura, como dice el mismo Jeremías en los primeros capítulos de este libro, y con su corazón total y completamente alejado de las instrucciones del Señor. Vimos también que la reforma espiritual que vino sobre este pueblo fue una reforma superficial, nada más que de forma, no de fondo. Sus corazones nunca se han arrepentido delante del Señor para cambiar su forma de ser, su forma de pensar, de someterse a Dios, sino que en realidad esta reforma ha sido solamente exterior, una careta, pero en realidad su corazón está alejadísimo de lo que el Señor les pide. Y que también hemos visto en esto, que en los capítulos 27 que vimos la semana pasada, veíamos la señal de los yugos, que no solamente Dios estaba advirtiendo a Judá, a Jerusalén, de lo que se venía, sino que también Él extendió su misericordia hacia las naciones vecinas. Así es. Pero para que ellos pudieran salvar y librar con bien de este cautiverio que iba a venir sobre ellos por medio de Babilonia, ellos tenían que rendirse. Pero vemos acá, la semana pasada veíamos el orgullo de los gobernantes de Jerusalén, de los líderes religiosos y de estas naciones vecinas que pusieron oído sordo a la advertencia del Señor. Y hoy día vamos a ver por qué Jeremías confronta la mentira. Vamos a hablar acerca de la mentira instaurada en este tiempo que estamos viendo acá y vamos a ver en el capítulo 28 de Jeremías, pero también la mentira que se ha instaurado en el tiempo en que nosotros vivimos. Hoy día la mentira está tan fuerte, vociferando en las calles, que escuchar la verdad Molesta. molesta, exactamente. Se ha instaurado, ya se ha enraizado, ¿cierto?, la mentira en todas las esferas, ¿cierto?, de la sociedad y en todos los países, en la cultura, ¿cierto?, en los colegios. Exactamente, en todo lo que nos rodea. Mm. Y son muy pocos los que se están dando cuenta. Así es. En el tiempo profético en el cual nosotros estamos viviendo y siendo testigos de las profecías que se están cumpliendo. Así que, dicho esto, vamos al capítulo 28 de Jeremías y vamos a leer los primeros 4 versículos. Alejandro, por favor. Ok, estamos todos situados entonces en Jeremías 28, del 1 al 4. Dice así: Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur,
profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Yahweh delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo: así habló Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Yahweh que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. 4. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Yahweh, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Vamos a ver de qué se tratan estos primeros 4 versículos. El capítulo 28 continúa con la profecía de los yugos. Sigue Jeremías estando en el palacio. Recuerden que en el capítulo 28 el Señor le mandó a hacer un yugo para él y uno para cada uno de los gobernantes que venían como embajadores a visitar a Sedequías, porque ellos estaban haciendo una alianza para levantarse en contra de Nabucodonosor. Y el Señor le manda a Jeremías que les dé el mensaje, no solamente hablado, sino que este mensaje ellos lo puedan visualizar. Cuando uno enseña un mensaje o una lección de manera hablada y con imágenes, queda mucho más del contenido, uno lo puede retener mucho más. Sí. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo con las naciones que estaban trayendo sus embajadores, con Sedequías y con el pueblo, que al ver a Jeremías con este yugo, ellos pudieran entender que la advertencia era clara, que iba a venir sobre ellos un dominio, que este dominio, este cautiverio iba a ser babilónico, pero que si ellos se sometían al dominio de Nabucodonosor, iban a vivir y iban a permanecer en sus tierras. Así es. Pero vamos a ver aquí qué es lo que sucede. En estos 4 primeros versículos habla de Ananías. Sí. Ananías, que está ahí en el versículo 1, es un profeta, pero este es un profeta falso. Es un profeta que se había levantado para, en realidad, darle profecías de parte de Dios al rey Sedequías, pero eran las profecías que el rey quería escuchar. Es lo que el pueblo quería oír. Así es. Que venían tiempos mejores, que todo iba a estar bien, que no se preocuparan por nada, que los que habían sido... Recuerden que en el tiempo de antes de Sedequías, en el rey anterior, en el rey Jeconías, habían sido tomados cautivos un grupo de Judá. Sí. Ya un grupo ya había sido llevado cautivo, pero el otro había quedado todavía en Jerusalén y estaban pagándole tributo a Nabucodonosor. A ellos no los mataron. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este falso profeta llamado Ananías vino y se paró, dice que le dice que se pongan en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. O sea, él confrontó a Jeremías. Exactamente. Lo quiso poner en ridículo. Lo quiso avergonzar delante del rey, delante de los líderes religiosos y delante del pueblo. ¿Y qué es lo que dice este profeta? Afirma que él comunica la palabra de Dios. Así es.
Y eso es lo que hoy día también muchos están diciendo. Me habló el Señor. Y se recuerdan capítulos atrás cuando Jeremías les dice a los profetas falsos, les dice, dejen de decir que ustedes hablan de parte de Dios, porque el Señor les dice que está cansado de que ustedes ocupen su nombre y digan mentiras. Y eso es lo mismo que el Señor está diciendo hoy día en estos tiempos a esa gente, porque está engañando a muchos ingenuos e incautos que no tienen atesorada la palabra del Señor en sus corazones. ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué pereció el pueblo? Lo vimos la semana pasada. Porque les faltó conocimiento ¿de qué? De la Escritura. Si nosotros no conocemos la Escritura, vamos a ser presa fácil de los falsos maestros. Y aquí esto es lo que estaba pasando con el pueblo. El mensaje, al igual que el tiempo de Jeremías, no ha cambiado en estos tiempos. El mensaje siempre ha sido uno, el de la Escritura: arrepentirse, recibir el perdón de Yahweh, de Yahshua en la cruz. O sea, ese es el mensaje: arrepiéntanse. ¿Y sabe por qué? Porque los tiempos, igual que en ese entonces, no van a ser mejores ni buenos. Entonces hoy en día, si hay iglesias que están enseñando que usted va a ser próspero, que va a tener su regia casa y que queda mucho tiempo para que Yahshua retorne, eso es de loco los que están hablando eso. Los que están diciendo que Yahshua o Jesús ya viene. No. Si va a haber tiempo, incluso vamos a gobernar aquí en la tierra. No. Eso no dice la Escritura. ¿Ah? Así que hay que tener, como bien dice Emma, mucho cuidado con lo que escuchamos. Emita. ¿Y qué es lo que sucede con este Ananías? Él desafió a Jeremías en la corte del templo delante de los sacerdotes y del pueblo. Tengamos presente la condición espiritual de Judá, de sus reyes y de sus líderes espirituales. Cada uno de ellos estaba haciendo las cosas a su manera, su espiritualidad era superficial y su adoración estaba contaminada con idolatría y prácticas paganas. Recuerden que ellos estaban yendo al templo a entregar la ofrenda a Dios, pero antes pasaban por el altar de Baal y le ofrecían ofrenda a Baal. ¿Usted cree que Dios estaba agradado de eso? El Dios al cual nosotros servimos, el Dios que está descrito en la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, tiene un carácter santo. Nos ama celosamente. Exactamente. Él es perfecto. Amén. Él es todopoderoso. Pero Él es santo. Él no comparte su gloria. Así es. ¿Y qué es lo que estaban haciendo aquí el pueblo? Estaba haciendo realmente las cosas a su manera. Y en el versículo 4, María, ¿lo puedes leer, por favor, del capítulo 28? Mire lo que está diciendo el falso falso profeta. Así es. Amén. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Aquí él estaba diciendo que estos transportados, que estos que habían sido llevados cautivos, iban a volver en un corto periodo. 2 años, dice. ¿A quién se estaba refiriendo? En el libro de Esther, usted puede leer la historia. Se estaba refiriendo a Mardoqueo, a Esther y a todos esos judíos que habían sido transportados en esa ocasión. Pero también estaba, de alguna manera,
diciéndole al pueblo, no crean lo que dijo Jeremías, Exactamente. no crean al mensaje que dijo Jeremías. ¿Y cuál era el mensaje que había dicho Jeremías? Alejandra, por favor, Jeremías capítulo 22, 26 y 27. Jeremías 22, versículos 26 y 27. Amén. Buenas tardes. Hola Alejandrita, buenas tardes. Dice así: y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelaban volver, allá no volverán. ¿Qué más? ¿Está bien? Así es. El 26 y el 27 para que quede más claro el concepto del versículo. Ah, ya, ya. Voy a empezar de nuevo entonces, porque Bueno. me equivoqué. Denle nomás. Dice: te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en la que no naciste, y allá moriréis, y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelaban volver, allá no volverán. Amén. Entonces, lo que estaba haciendo este falso profeta Así. era echar por tierra lo que Jeremías ya les había dicho, que el cautiverio, que esos transportados que habían ido en el tiempo, estamos hablando de Mardoqueo, de Esther, no iban a volver Así es. a la tierra. No iban a volver a Jerusalén, ellos iban a quedar allá en la nación de Babilonia. Entonces, vemos que este falso profeta estaba dándoles falsas esperanzas Así es. al pueblo. No, y lo que es peor todavía, y es lo mismo que se usa hoy en día. Él dice claramente, así habló Yahweh. ¿Cierto? Y de pronto Exacto. nosotros nos encontramos con personas, profetas, pastores, que muy a la ligera dice Yahweh o Dios me habló, Dios me dijo esto. Y a veces el Padre no ha dicho nada. Por ¿Cuándo eso- Él habla? Exacto. En la Escritura. Por eso es tan importante conocer la escritura, porque Exacto. de otra manera no tendremos los filtros Exactamente. para ver si realmente lo que está diciendo está acorde a la escritura. Porque si alguien habla de algo y dice que Dios le habló y está totalmente Contrario de la Escritura. contrario de lo que dice la escritura, alejado de lo que dice la escritura, ese no es un mensaje del Dios que nosotros conocemos. Y lo debemos desechar rapidito. Entonces, ¿quiénes van a poder descubrir esto? Los que sean como los hermanos de Berea, capítulo 17 del libro de Hechos, que estén estudiando la escritura Así y es. que toda enseñanza que ellos reciban puedan realmente contrastarla con lo que está escrito. Así es. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en escuchar, amar, obedecer y practicar. Amén. 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 Sigamos del versículo 5 al 11. Alejandro. Capítulo 28, Jeremías del 5 al 11 dice así: Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Yahweh. Y dijo el profeta Jeremías: Amén, así lo haga Yahweh. Conforme o confirme Yahweh tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Yahweh y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos.
El profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Yahweh en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Yahweh, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. ¿Hasta el 11? Hasta el 11. Ahí está. Miren, Interesante. exactamente. Jeremías, cuando le dice amén, amén quiere decir así sea, porque Jeremías en lo más profundo de su ser, Claro. él deseaba que lo que Dios le había dado como mensaje al pueblo se arrepintiera para que realmente el castigo de ellos no fuera tan severo como lo que ya les había profetizado por su rebeldía. Pero Jeremías sabía muy bien que el pueblo, la condición espiritual del pueblo, estaba muy lejos del arrepentimiento. En hebreo arrepentimiento es techuvá, que quiere decir volver al Padre. Me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas mal, siento dolor en mi vida, me arrepiento, vuelvo al Padre y dejo de hacer lo que a Él le ofende. Así es. Eso es arrepentimiento. Porque si yo me da dolor, voy al Padre, le pido perdón, Digo arrepentirme. pero vuelvo a hacer las mismas cosas, No, eso. quiere decir que solamente fue un remordimiento. Y Dios no quiere que nosotros vivamos con culpa. Él quiere que nosotros seamos libres de toda culpa. Y la única forma de ser libres de toda culpa es arrepentirnos de todo nuestro pecado y no volver a cometer las mismas transgresiones. Sí, observar en el versículo 6 el corazón de Jeremías al decir, pucha, si tú estás profetizando entre comillas, ¿cierto? De parte de Yahweh, que así sea, o sea, 2 años en vez de todo lo que viene, está diciendo Jeremías en cierta manera, que sea así. Y vemos un corazón que sufre también por el pueblo, ¿verdad? Aparte que él sabía lo terrorífico que iba a ser para su nación. Jeremías le dejó en claro que Ananás no era un profeta de Dios y que él estaba comunicando al pueblo una mentira. Pero Ananías aquí lo quiso ridiculizar. Así ¿Y es. de qué manera? Tomando el yugo que Jeremías tenía en su cuello para dar a conocer el mensaje que Dios le había dado, y se lo quitó y lo quebró, y en el versículo 11 diciendo: Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Yahweh, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Tremendo lo que estaba haciendo Ananías, o sea, estaba tomando el papel de Yahweh prácticamente. Exactamente. ¿Y qué pasó con esto? Que los dichos de este falso profeta crearon confusión, falsas esperanzas, desacreditaron el mensaje de Jeremías y anularon la invitación divina por medio del profeta Jeremías para que el pueblo se arrepintiera. Exactamente. A veces sucede esto mismo con las personas, ya sea porque las personas te toman envidia, y a veces la envidia ni siquiera es por lo que uno tiene, sino es por lo que uno proyecta, que uno es seguro de sí mismo, puede tener más desplante o tiene una linda relación con su familia, uno parece que no tuviera nunca problemas porque confía en el Señor y eso te hace estar en paz, tranquilo.
Y la gente empieza a envidiar esas cosas. Y el tema es que la envidia trae consigo malas conversaciones, porque las personas envidiosas casi siempre se juntan con otras y comienzan este tema de el rumor y de crear chismes y de empezar a poner mal, a desacreditar a las otras a esa persona a la cual tiene envidia. Y lamentablemente, cuando gente que no conoce a las personas pone oído y escucha esto, empieza a ser una verdad esa mentira. Y empiezan ellos a ser voceros de esa mentira. Y empiezan a desacreditar a la persona. Y resulta que después, cuando pasa el tiempo, las mentiras no duran, no son eternas. Siempre la mentira puede ser que duele en un momento y desacredite a una persona, pero pasado un tiempo se va a descubrir que no era verdad, que no era cierto, pero el daño provocado ya dejó las consecuencias. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no poner oído, de no hacer una verdad, una mentira. Y también tenemos que tener cuidado con esta advertencia que el Señor nos está diciendo. Porque este hombre, Ananías, este falso profeta, decía traer un mensaje de parte de Dios. Exactamente. Pero no era así. Y vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, del versículo 12 al 17. Amén. Estamos en Jeremías 28, versículos 12 al 17. Dice así. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: Ve y habla a Ananías, diciendo: Así ha dicho Yahweh, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Yahweh no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. 17. Por tanto, así ha dicho Yahweh: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Yahweh. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Ay, ay, ay. Es importante entender que si el mensaje no es de parte de Dios, nosotros no podemos usar su nombre para dar el mensaje. Cuidado. Hay personas y hay líderes y de los tantos años que llevo al lado de mis padres en la congregación, y muchos líderes he conocido, a veces se prestan las plataformas para dar un mensaje a una persona en particular y se toma el nombre de Dios para decir algo de lo que el que está por delante ha pensado y ha en su cabeza elucubrado. Y las cosas de Dios no son así. Si uno tiene o ha visto algo que no corresponde, uno tiene que llamar a la persona y en silencio, aparte, hablar con ellos cara a cara.
Recuerde que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Las plataformas de enseñanza no son para hablarles de manera particular a cada una de las personas, no. Las plataformas de enseñanza son para dar a conocer las advertencias de Dios, las bendiciones de Dios, las promesas del Señor, su palabra, como Él la dejó trazada. Pero uno tiene otros espacios como líderes para poder aconsejar a los hermanos o para poder tener un tiempo de conversación más cercana. Pero estas plataformas abiertas no son para eso. Lo que le sucedió a Ananías, ¿cierto? Por profetizar y no de parte de Yahweh, le ha pasado a muchas personas y mucha gente en diferentes tiempos, ¿cierto? Donde han surgido los movimientos proféticos a nivel mundial. Lo hemos visto en nuestra nación, nuestro país, hace unos años atrás, ¿cierto? Tuvo un mover, entre comillas, profético, donde salieron muchos profetas, muchos hacían cosas proféticas. Nosotros tenemos que recordar que no hay mayor profecía que lo que ya está escrito. ¿Se entiende, cierto? O sea, y toda profecía que alguien diga tengo esta profecía de parte de Yahweh, tiene que cotejarlo de acuerdo a la escritura. Y hemos visto nosotros también con Emma cómo después de esos movimientos y algunos conocidos, ¿verdad?, que entraron en ese tiempo, han terminado con su vida hecho un desastre, familia entera. Porque es cosa seria, ¿verdad?, servir a un Dios vivo. Yahweh es un Dios vivo. Él es amor, dice la Escritura, pero también es fuego consumidor. Y vemos que el juicio contra este falso profeta, Dios lo da por medio de Jeremías. Y le dice claramente que no va a pasar ese año que él muera. Y vemos, al terminar la escritura, que así como el profeta Jeremías lo declaró, así sucedió. Así es. Y miren, en Deuteronomio 18:22 está claramente la instrucción que Dios le dio al pueblo y que esta instrucción también es para nosotros. 28. Deuteronomio 18:22 para saber si el que está hablando realmente es de Dios o no lo es. Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Cuántas profecías nosotros no hemos escuchado a través de las redes sociales en estos últimos años y que en realidad solamente han sido para exaltar al hombre? Pero en realidad no se ha cumplido nada de lo que esas personas han dicho. Por eso es importante conocer la escritura, conocer lo que el Señor nos está diciendo. Miren, el Señor siempre respalda a sus enviados. Habíamos visto en los versículos anteriores cómo Ananías se había burlado del profeta Jeremías. Pero acá en estos versículos vemos cómo Dios respalda a Jeremías, porque el Señor conoce el corazón de los hombres que Él elige para entregar un mensaje a su pueblo, a una persona en particular, a los líderes, a los reyes. El Señor respalda a sus siervos. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto. Por favor, ya que Salmos 34, versículos 7 y 8. Ya que Salmos 34, versículos 7 y 8. María,
Salmos 34, versículo 19. María, Salmos 34, versículos 19. Dati, Éxodo 14, versículos 13 y 14. Dati, Éxodo 14, 13 y 14. Y Abigail, Nahum 1:7. Abigail, Nahum 1:7. Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor en el libro de los Salmos 34, versículos 7 y 8. Amén. Dice así: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno es Yahweh. Amén. O sea, Él nos defiende. Amén. Salmos 34, 19. María, por favor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? ¿Una? No, muchas. Por lo tanto, nuestra fe debe estar asentada en el Señor. Es una palabra profética. Y es la escritura, es la palabra. Si no hay mayor profecía que lo que ya está escrito. Éxodo 14, versículos 13 y 14. Amén. Dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo Yahweh los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Yahweh mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Amén. Amén. Y Nahum 1:7. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Exacto. Amén. Marquen ese versículo, es hermoso. Cuando llegan las dificultades, el Señor va por nosotros, el Señor está con nosotros. Gracias. Miren, podríamos pensar que el cumplimiento de la profecía de Jeremías en relación al falso profeta Ananías habría bastado para que el pueblo se hubiese puesto en estado de alerta y se hayan dado cuenta de que Jeremías era el que estaba anunciando la palabra de Dios. Sin embargo, no se convencieron, sino que continuaron con su rebelión contra Dios y contra sus instrucciones. El pueblo de Judá escuchó las voces equivocadas y hoy día no es distinto. Nuestra generación ha hecho lo mismo en la historia. Faltan líderes que conozcan a Dios y perciban sus planes para este mundo. En consecuencia, la corrupción se extiende por diferentes sectores de la sociedad y la escena actual nos muestra grandes naciones en decadencia, sostenidas solo y precariamente por estructuras económicas que las ligan a otras naciones, que por su parte, y por encontrarse en la misma situación de inestabilidad, dependen en gran medida de las tendencias del mercado internacional. Es lo mismo que le sucedió al reino de Judá, que no fue consciente de su decadencia, de la proximidad de su ruina, rehusó prestar atención al mensaje de Yahweh. Estas trágicas paradojas de la historia han quedado como una advertencia para nosotros y para nuestras generaciones. El principio establecido en Gálatas 6:7 se ha cumplido y se ha venido cumpliendo a lo largo de la historia. ¿Y qué dice este principio? Que todos nosotros deberíamos tenerlo internalizado en nuestra mente y en nuestro corazón. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hoy día estamos viendo que el hombre a través de la historia siempre ha sembrado para sus propios deleites, para sus propios placeres, para sus propios egoísmos. Y beneficio. Y beneficio propio. ¿Y qué es lo que ha sembrado? ¿Qué es lo que ha cosechado? Desastres, guerras, y un montón de situaciones que hoy día tienen a la humanidad
en realidad apartada y alejada de Dios. Y mire, hay algo importante de esta lección. La fe sobre una mentira no se va a convertir en una verdad. Por más que se repita una y otra vez, esta mentira nunca va a ser una verdad. Tarde o temprano, esa mentira será descubierta, exactamente. Puesta en la luz. Ninguna verdad a medias, ningún error podrá volverse una verdad. La ingenuidad de algunos o la sinceridad al seguir un camino equivocado no les salvará de las consecuencias de haber creído a la mentira. Por eso es tan importante tomar las advertencias que el Señor nos ha dado a través del libro de Jeremías. Nos hemos dado cuenta que no es un profeta llorón, que no es un profeta melancólico, que tampoco es un profeta que tiene un temperamento débil y casi depresivo, ¿Qué? sino que es un hombre que realmente ha puesto su vida en las manos de Dios. Y las palabras de Jeremías que él dice en uno de los capítulos más hacia atrás de los que ya hemos estudiado, cuando dice, Señor, tú me sedujiste, realmente me envolviste con tu amor, y aunque yo no quiero dar este mensaje, aunque yo no quiero expresar estas palabras, hay un fuego que me quema, que no puedo dejar de hablar lo que tú me has entregado. Y eso es lo que el Señor quiere, que su verdad esté tan arraigada en nuestras vidas, que nosotros seamos un apasionados por el Evangelio de Cristo. Y a veces esta verdad nos va a dejar sin amigos y sin familiares. Pero se paga un costo. La verdad se dice con amor y con misericordia, no castigando y dándole látigo a la gente, sino como lo hace el Padre con cada uno de nosotros. Él nos trata siempre con amor. Y hemos visto en Jeremías cómo, a pesar del pueblo ser tan porfiado, tan terco, tan pecador, ¿verdad? Él los trata con un amor que es inmedible. No se puede sostener. Siempre dándole una salida, siempre mostrándole un camino de vida, al igual que lo hizo con nosotros. Es por eso que cuando nosotros transmitimos la verdad del Evangelio tiene que ser con ese mismo amor y misericordia, tal como Él nos trata a nosotros. Y aquí vemos que la mentira de estos falsos profetas les hizo un gran daño al pueblo. Y la mentira siempre va a hacer daño. Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? No mentirás. ¿Por qué Él dijo no mentirás? Porque Él sabe que la mentira estropea todo. Exactamente. Estropea todo. Y realmente, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Cuídense de la mentira. Estamos en tiempos peligrosos. Y siempre es peligroso caminar por las veredas de la mentira, porque produce confusión y disensión. Y el enemigo ejerce influencia en aquellos que le han dado legalidad por medio de las mentiras. Solo podremos salir airosos cuando rindamos nuestras vidas a Jesucristo, a Yahshua, y abandonemos toda mentira. Mire, los cristianos, cada vez que no someten su vida a Cristo, van a estar débiles para caer en tentación y para que el enemigo venga a tentarles y comiencen a mentir. Y una vez que la persona comienza a mentir, tiene que tapar esa mentira con otra mentira. Y esa mentira con otra mentira. Y al final hace un castillo de mentiras. Pero más temprano que tarde, así es. Más temprano que tarde. De nada emita.
va a ser descubierta esa mentira. Así es. Y la destrucción que va a quedar a su alrededor va a ser tremenda. Mm. Va a ser tremenda. Porque a veces la persona piensa que no va a ser nunca descubierta. Y en su mentira va metiendo gente, gente. Y al final, cuando su mentira es descubierta, tiene un montón de gente involucrada Mm. a la cual hace un daño tremendo. Por lo tanto, la advertencia del Señor para nosotros es clara en su palabra. Mire, y lo vamos a ver. María, busca Primera de Pedro 3 del 10 al 11. María, Primera de Pedro 3 del 10 al 11. Alejandra, Salmo 122. Alejandra, Salmo 122. Barbarita, Proverbios 12, 22. Barbarita, Proverbios 12, 22. Patricio, Marcos 7 del 20 al 23. Pato, Marcos 7 del 20 al 23. Y Abigail, Salmos 34, 13. Saludamos a Iris también, que está con nosotros, ¿verdad? Amén. Un abrazo, Juanito. A medida que vamos encontrando los versículos, nos vamos desmuteando para que ya estamos casi terminando. María, Primera de Pedro 3. Amén. Del 10. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Amén. Salmo 122. Ya dice así: libra mi alma, oh Yahweh, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Amén. Amén. Proverbios 12, 22. El Señor detesta a los mentirosos, pero se alegra con los que dicen la verdad. Amén. Amén. ¿Está claro? Marcos 7 del 20 al 23. Dijo también, lo que sale del hombre, eso sí, hace impuro, porque lo de adentro, es decir, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, la maldad, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Así. Así es. Y Salmos 34, 13. Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Entonces, las advertencias son claras para nosotros. Así es. Que la verdad del Señor esté siempre en nuestras bocas. Amén. Amén. El enemigo tiene muchas formas de disfrazar la mentira y hacerla ver una verdad a los ojos de los incautos, engañando a aquellos que no han querido estudiar las Escrituras, obedecerlas y practicarlas. Aquellos que han rendido su vida a Dios, a Yahweh, que andan en sus caminos, que son personas que buscan estar en su presencia cada día, que tienen la palabra de Dios guardada en sus corazones y están asentados en la roca que es Cristo, no serán movidos por nuevas corrientes, por dogmas de hombres o líderes carismáticos que hablan de sí mismos y no exaltan a Dios. La apostasía entre el pueblo de Dios es siempre devastadora. El colapso moral de la dirigencia de Judá fue responsable de la ruina de la nación. Las advertencias a través de los capítulos de Jeremías en contra del engaño de los falsos profetas nos instan a preservar una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo, con Yahshua, para que su justicia, la cual es su palabra, nos mantenga libres del error y de los enemigos que nos acechan. ¿Cuáles son estos enemigos que nos acechan cada día? Son tres.
el mundo, la carne y el enemigo de nuestras almas. Que Yahshua lo reprenda. Y con estos versículos vamos a terminar con las instrucciones que el Señor nos da en relación a esto. Ya que Primera de Corintios 16:13, Dati, Gálatas 5:1, Alejandro, Hechos 2:42, María, Efesios 6 del 11 al 13, Efesios 6 del 11 al 13, y terminamos con Barbarita con Primera de Corintios 15 del 1 al 2. Primera de Corintios 15 del 1 al 2. Y escuchemos lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Primera de Corintios 16:13. Amén. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Amén. Así es. Entonces, la orden para nosotros es velad y ser esforzados. ¿En qué? En practicar las instrucciones del Señor. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Léelo en la versión, sí, de lenguaje actualizado, y después la leemos en la Reina Valera. Amén, dice. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Y a qué ley se está refiriendo? A la- No a la palabra, Exacto. sino que a la ley del pecado. Exacto. Recuerden que hay una ley de pecado que mora en nosotros, que es ir en contra de lo que Dios establece. De sus mismas instrucciones Exacto. o de su ley. Ya, y aquí está en la Reina Valera. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, a la ley del pecado. A eso se refiere. Vamos de nuevo a Hechos 2:42. Sí, Hechos 2:42 dice así: y perseveraban, ¿cierto?, en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto?, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? No. El Antiguo Testamento. Sí, pues si no tenían el nuevo, ¿ah? De eso ellos hablaban cada vez que se juntaban a compartir el pan, a compartir lo que ellos tenían en sus Sí, casas. muy importante lo que tú dices aquí, porque aquí habla acerca del partimiento del pan. Ojo, a nosotros se nos había enseñado que eso era la Santa Cena, ¿ah? Que por eso ellos tomaban cena como a cada rato, y no es así. Era partir el pan, era compartir, porque en Hechos 20, ¿cierto? En Hechos 20 me detuve un poquito en el 11 y dice: después de haber subido los apóstoles y partido el pan y comido, o sea, de nuevo, habló largamente hasta el alba. O sea, está hablando de compartir, no de Ellos la cuando cena. se juntaban en las Sí. casas, era lo que nosotros hacíamos el día viernes, que era compartir, todos traían algo para compartir y Exactamente. teníamos un tiempo de hermandad, y luego pasábamos a estudiar las De escrituras. coinonía. Exactamente, y eso es lo que ellos hacían. Así Se es. reunían a compartir, a comer un tiempo, a orar y a estudiar las escrituras. ¿Por qué ellos estudiaban el Antiguo Testamento? Porque ellos, los apóstoles, habían visto con sus ojos a Jesucristo y el cumplimiento de la profecía. Sí, po. Entonces ellos lo que hacían era ir al Antiguo Testamento a mostrarle a los hermanos cómo en el Señor Jesucristo, eso que ellos habían estado estudiando cada sábado en las Así es. sinagogas, se había hecho una realidad. Es lo que Aleluya. nosotros estamos estudiando hoy día. Qué Amén. maravilloso es entender esto. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos al protagonista de la historia, porque Exactamente. en el Nuevo Testamento tenemos al protagonista de la historia. Pero hoy día que conocemos el Antiguo Testamento, tenemos la historia de ese protagonista. Así es. Por lo tanto, hoy día que estudiamos su palabra desde el Génesis al Apocalipsis,
tenemos la historia Completa. esa Aleluya. carta de amor que el Señor nos dejó desde el principio para nosotros. Muy bien. Efesios 6, versículos 11 al 13, María. Amén. Vestido de toda la armadura de Dios, para que Amén. podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Amén. Así es. Y 1 Corintios 15, del 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. Pues oye, vamos a tener que hablar de unos viejitos españoles. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de este Amén. último versículo y de toda su palabra? Que el evangelio en el cual nosotros hemos creído es santo y puro. Amén. Y está predicado desde el principio, desde el Génesis, mostrando la misericordia de Dios para nosotros. Así es. Y el libro del Apocalipsis, que muchos decían que es un libro casi terrorífico de estudiar, nosotros pudimos ver que es una carta hermosa que el Señor nos dejó para advertirnos de las cosas que van a suceder, que están sucediendo y que sucederán porque ya nosotros no vamos a estar acá. Así es. Así que le damos gracias al Señor por esta su palabra. Amén. Gracias porque Él nos está enseñando, porque Él trae advertencias. Miren, Él nos da advertencias en el tiempo, antes de tiempo y fuera del tiempo. Así es. Como Él es eterno, nos advierte para que nosotros no erremos el camino. Que el Señor les bendiga. Amén.